Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La destrucción de México. A lo largo de estos 5 años de gobierno de la Cuarta Transformación, me he preguntado a qué exactamente se referirá la oposición patrocinada por Claudio X González con la destrucción de México, que según ellos emprenden cada mañana el presidente de la República, sus funcionarios, los gobernadores y legisladores de Morena. Como en el caso de cuando lo llaman dictador, cuando el Congreso ha detenido sus propuestas de leyes eléctrica y electoral, los magistrados han sentenciado que el muñequito de AMLO es AMLO mismo, o que el INE le manda a borrar sus comentarios sobre la mayoría de los votantes que tendrá Morena en 2024, igual que eso, es lo de la llamada destrucción. De eso se trata esta columna, de cómo se ha ido destruyendo la destrucción de México. En los años del neoliberalismo tuvimos 5 presidentes que destruyeron al país en distintas formas. El primero, Salinas de Gortari, arruinó a las empresas públicas estatales y paraestatales. Destruyó al Estado. No es que vendiera a los privados las empresas que le habían costado décadas de impuestos a los mexicanos, sino que las remató. Teléfonos de México, Mexicana de Aviación, DINA, Industrias Conasupo, la minera Cananea, la banca, compuesta por Multibanco Mercantil de México, Banpaís, Banca Cremi, Banca Confía, Banco de Oriente, Bancrecer, Banamex, Bancomer, Serfín, Comermex, Somex, Banco del Atlántico, Banca Promex, Banoro, Banorte, Banco Internacional y Banco del Centro. Privatizó el acero, la fábrica de carros de ferrocarril, los ingenios azucareros y la aseguradora del Estado, por mencionar los más importantes. El fundamentalismo neoliberal de Carlos Salinas de Gortari le decía que estas industrias del Estado debían ser privadas para aumentar la competencia, que es muy buena. Pero pronto lo privatizado se convirtió en monopolio familiar, con la falta de opciones para los consumidores, la cero innovación y los precios sin regular. Otro signo de su fundamentalismo fue que, si bien muchas de las paraestatales funcionaban como empresas más o menos eficientes, se les llevó artificialmente a la quiebra para poder venderlas. Tal fue el caso de las acereras, o de Canal 13 de televisión, o de los estudios Churubusco. Las empresas del Estado tenían una razón de ser. No siempre el mercado se autorregula. Pongamos el caso de la electricidad. Hasta que la nacionalizó López Mateos, las empresas privadas no atendieron la demanda de las poblaciones rurales porque hacerlo no les reportaba ganancias. Por lo tanto, se creó la CFE, que tiene la obligación de dotar a todos los mexicanos de luz eléctrica. Pero Salinas remató las empresas del Estado a aquellos empresarios que habían aportado millones de dólares para su campaña como candidato y que apoyaron más tarde el fraude electoral que lo llevó a la presidencia. Al final, 2 privatizaciones de Salinas destruyeron a México. La demolición de la propiedad comunal de los ejidos trajo consigo el nuevo narcotráfico organizado en cárteles para exportar, y la venta de bancos generó la crisis financiera de 1994. La siguiente destrucción de México se derivó de aquella, y fue el FOBAPROA, de Ernesto Zedillo, que llegó a la presidencia porque habían asesinado a Colosio. Zedillo privatizó los ferrocarriles y los satélites, 2 insumos de la soberanía territorial, pero arrasó con el país al hacer pagar a todos los mexicanos durante varias generaciones las deudas de unos cuantos privados. Destruyó a la clase media. Al activarse el FOBAPROA en 1995, los banqueros metieron en esa deuda créditos fraudulentos, autopréstamos millonarios, acciones irrecuperables y hasta sus gastos personales. La banca, que había privatizado Salinas, se destruyó también y quedó, como hasta ahora, en manos de corporativos extranjeros.
El monto de lo que seguimos pagando del FOBAPROA después de 28 años asciende a 1.040.570.000 pesos. No es que pagáramos para proteger a los ahorradores, a la clase media, que perdieron todo en los bancos por hipotecas y tarjetas de crédito, sino que rescatamos a los banqueros, que una vez sostenidos por el Estado, aprovecharon para que les pagáramos también todas sus operaciones fraudulentas. Ante la crisis de todos, menos de los culpables, es decir, los banqueros y los economistas de Harvard, Cedillo consigue préstamos de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional usando las facturas futuras de Pemex como respaldo. Endeudó a Pemex. El PRI era ya insostenible en la presidencia y vino entonces ese humanista de Acción Nacional, Vicente Fox. La destrucción que hizo Fox fue prometer el cambio y ni siquiera disimular que no lo iba a cumplir. Destruyó la expectativa de un futuro mejor al presente. Prometió, por ejemplo, un crecimiento del 7% de la economía y logró el 0.63 anual, lo que empobreció más al país y concentró mucho más la riqueza en unas cuantas familias. Con la cantada transición democrática llegaron los empresarios al poder. El propio Fox, un exgerente de Coca-Cola, y en su gabinete administradores de Gillette, Sabritas, Avantel, Vitro, Telmex, Bancomer, Banamex y las cervecerías. La idea era que el gobierno se puede administrar como una planta de Coca-Cola y que por lo tanto el valor de la política debe ser la eficiencia y no cosas como la justicia, la equidad y la distribución de la riqueza. Por supuesto, la idea de que el presidente es como un gerente llevó a comportarse a sus funcionarios no como representantes de los ciudadanos, sino como CEOs de un consejo de administración con gastos exorbitantes y nula rendición de cuentas ante sus electores. Las toallas de $400 y una cama de $500,000. Fox reconoció en campaña 3 problemas nacionales, según él: los indígenas, la mujer, así dice, y el narcotráfico. Su partido desconoció los acuerdos de San Andrés alcanzados con el EZLN y él mismo ordenó la represión contra los indígenas de San Salvador Atenco que se oponían al aeropuerto de Texcoco. Tampoco implementó ningún programa social que ayudara a 1/3 de los hogares mantenidos exclusivamente por una mujer, a las que llamó lavadoras de 2 patas, y menos combatió el narcotráfico, que creció en su sexenio cuando Genaro García Luna, en la AFI, recibía $1,000,000 al mes solo por parte del cártel de los Beltrán Leiva, según el juicio llevado a cabo en Nueva York. Y justo es el narcotráfico la destrucción que lleva a cabo el siguiente presidente, Felipe Calderón, producto de un fraude electoral de Acción Nacional aliado al PRI. No sé si a eso le llamaría destrucción de México los que apoyan ahora al PRIAN. Destruyó la seguridad de ciudades y pueblos por todo el país. Lo que todos recordamos es la violencia imparable de la Marina y el Ejército contra los narcotraficantes por Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero. Pero del total de presentados ante las cámaras de televisión como detenidos entre 2006 y 2010, solo el 1.12 fue consignado por un juez. Por cada uno de los capos detenidos, que solo fueron 13, se usaron más de 5,000 soldados, según los datos de la periodista Nancy Flores. Y todavía nos sorprendimos de que el encargado del combate al narcotráfico, Genaro García Luna, trabajara para el cártel de Sinaloa, cuyo objetivo era usar al Estado para eliminar a sus contrincantes. 18,000 desaparecidos en narcofosas por todo el país, 150,000 viudas civiles, es decir, sin contar lo de los militares y los policías, y un número de asesinados que el Instituto de Transparencia todavía no libera, de cuyo total se supone que el 10% es de inocentes civiles entre 2 fuegos. Además del desplazamiento forzado de cerca de 1,000,000 de personas que decidieron emigrar al interior o a Estados Unidos. Si eso no es una destrucción de México, francamente no sé de qué está hablando la oposición. La gente entonces vota de nuevo por el PRI
al que ya habían sacado en el 2000 porque se pensaba que podía temperar la bestialidad de Genaro García Luna y su jefe político Felipe Calderón. Pero no resultó así. Peña Nieto destruye la confianza en las instituciones. Lo que hace el presidente Peña en tan solo dos acciones: el manejo de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y la explicación de la casa donde vive a cambio de contratos públicos, que resulta desastrosa. En la primera, la noche de Iguala, hace que todas las instancias de su gobierno encubran la relación entre narcotraficantes y autoridades municipales, estatales, federales y de procuración de justicia. Es un operativo de encubrimiento brutal que abarca esconder cámaras de seguimiento, intercepción de llamadas telefónicas, torturar personas para que declaren que los estudiantes normalistas fueron incinerados en un basurero durante una noche de lluvia, al procurador Murillo Karam, al CISEN, al Batallón 27 del Ejército y su zona militar en Guerrero, una filmación del montaje en el basurero de Cocula hecha por la Marina, los periodistas pagados para sostener la verdad histórica y muchas cosas que todavía no sabemos. Al final, el propio Peña le dice a los padres de familia, hostigados por los medios de comunicación como Milenio: ya supérenlo. El propio procurador, en la misma conferencia donde quiere cerrar el caso con una verdad histórica, dice sin conciencia alguna: ya me cansé. La otra destrucción de la confianza en las instituciones es la estafa maestra de Rosario Robles. Usando a 18 universidades públicas del país, se desviaron entre 7,000 millones y 31,000 millones de pesos que debieron atender a los más pobres del país. Las universidades lo hicieron llevándose un moche y reasignando la supuesta tarea a empresas que no existían. La red de delincuencia organizada abarcó a los funcionarios, gente tan distinguida como Alfredo del Mazo, Luis Videgaray, Emilio Lozoya y la propia Rosario Robles, autoridades universitarias que por ser no lucrativas tenían la capacidad de no reportar en uso de su autonomía, además de notarios, abogados, contadores y prestanombres humildes que recibieron pagos simbólicos por dar su domicilio. El PRI regresa, pero con la clara conciencia de que es la última vez, y monta un saqueo a lo grande que involucra, como en el caso de Ayotzinapa, a todos los niveles de gobierno. No sé por qué eso no calificaría en la mente de Claudio X González como destrucción de México. Pero especulemos ahora qué podría significar la destrucción de México en el gobierno de López Obrador. Tomemos como guía las 5 formas de destruir al país que tuvieron los gobiernos neoliberales: las empresas del Estado, la clase media de los ahorradores, el porvenir nacional, el control de los cárteles y la confianza en las instituciones. Empecemos. Al contrario del remate de bienes nacionales que hizo Salinas de Gortari, Andrés Manuel ha recuperado petróleos mexicanos, tanto con el rescate de las refinerías abandonadas, la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, como con la compra de Deer Park en Estados Unidos, lo que permitió que se redujera en 6% la deuda de Pemex. Se ha defendido la capacidad de dotar de energía de la CFE a todo México y no a las empresas como Iberdrola, que además de ahorrarse la transmisión, creando fraudulentas sociedades de autoabasto, solo llegaban a los centros industriales. Se nacionalizó el litio y se construye la más grande planta solar de América Latina en Sonora. Además son parte de los bienes públicos el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y el interoceánico en el Istmo, en el que se le indemnizó a un privado, Germán Larrea, un tramo de la vía del tren para completar. En comparación con Cedillo, por otra parte, que destruyó a la clase media y a sus esforzados ahorradores, hace unos días el INEGI publicó los resultados ya palpables, pandemia de por medio, de los programas sociales y los aumentos al salario mínimo, que ha sido desde 2018 del 41% en términos reales, es decir, contando la inflación. Con un crecimiento de casi 3% de la economía y récords en inversión extranjera directa, 27,000 millones de dólares, y creación de empleos, 21 millones de empleos formales, el peso se ha apreciado casi 12%. Los datos del INEGI arrojan que México es un país menos desigual que en 2018.
Los más ricos lo son 15 veces más que los pobres y no 21 veces como cuando se midió en 2016 con Peña Nieto. El ingreso del 10% más pobre ha aumentado 29% y a los ricos no les ha ido mal, 7.8% de aumento. Entre estos dos, los aumentos oscilan entre 12 y 14%. ¿Qué destrucción causan estas variables en la cabeza de los apoyadores del PRIAN? Podrían decir que son insuficientes, pero no son una ruina. En cuanto a la violencia que generaron el narcotraficante García Luna y Calderón, no hay punto de comparación. Si los homicidios aumentaron con la guerra contra el crimen en 192%, con Andrés Manuel y su política de atender las causas, han bajado un 9%, lo que no es despreciable si se considera que en el de Peña siguió la tendencia a la alza que heredó de Calderón y aumentó 59%. La oposición dirá que en números absolutos los homicidios son más, pero omiten decir que la tendencia a la baja se tuvo que jalar desde una situación de terror generalizado en muchas regiones del país. Los homicidios son un indicador, pero no son toda la violencia, que es una descomposición de las relaciones sociales a partir no solo del daño físico, sino de la coerción por miedo y la acción para mandarle un mensaje a otros. En general, la violencia es un estado de cosas en que se niega la existencia al otro. El otro es un mensaje, es un daño colateral, no es humano, ya no digamos ciudadano. Esa violencia que ejerció García Luna contra los cárteles no afines al suyo generó un aumento de la violencia que no puede medirse solo con el índice de homicidios. La percepción de violencia ha ido bajando también, de 68% en 2012 a 61%. Una variación leve pero crucial. Pero quizás de lo que no se puede acusar al gobierno de la 4T es de destruir el porvenir, como sí lo hizo Fox, o de degradar a las instituciones permitiendo que participen en redes de complicidad, como lo que sucedió cuando Enrique Peña Nieto. Como hemos sostenido en otros espacios, existe un nuevo arraigo republicano de los antes excluidos de los asuntos públicos, los plebeyos. Eso le da una proyección al país hacia el futuro. El orgullo de la gente que fue a la inauguración del Felipe Ángeles, por ejemplo, es un caso clave para entender esta nueva pertenencia a lo mexicano. Otra clave es el apoyo de los migrantes en Estados Unidos hacia el presidente López Obrador, al que sienten que habla por ellos. Arriba, en la élite de los X González, se sigue pensando que haber nacido en México es una desventaja del destino. Arriba se sigue con la blanquitud que añora ser como los blancos privilegiados de Europa o de Estados Unidos, en un anhelo inconseguible, frustrante, suspirante. Abajo se ha recobrado la honra de pertenecer. Y a menos que esa sea una destrucción, no veo en qué se basa el PRIAN para afirmarla. Muchas gracias por escuchar.